En 1916, Carl Jung se encontró inmerso en un enigma que desafiaría los cimientos de la psicología. Estaba experimentando los mismos sueños que sus pacientes, no sueños similares, los mismos sueños, mismos símbolos, mismas narrativas, mismas imágenes arquetípicas, pacientes que nunca se habían conocido, de culturas distintas, edades diferentes, pero compartiendo el mismo sueño. Jung sintió un escalofrío. Algo perturbador se revelaba ante sus ojos. Existe una capa de la mente que no es tuya, que no construiste con tus experiencias individuales, que no heredaste de tu familia. Una capa compartida con toda la humanidad. Él la bautizó como el inconsciente colectivo. Fue ridiculizado, calificado de místico, rechazado por la ciencia. Por 106 años, hasta 2022, cuando el laboratorio de Huberman en Stanford, al escanear cerebros durante el sueño, encontró algo que no debería estar ahí. Evidencia neurobiológica del inconsciente colectivo. Estás a punto de descubrir lo que Jung intuyó en los sueños y que la neurociencia ha confirmado en los escaneos cerebrales. ¿Por qué tu cerebro se conecta con patrones que nunca aprendiste conscientemente durante el sueño REM? ¿Y cómo acceder a esa red conscientemente, utilizando protocolos que unen a Jung y a Huberman? Esto no es mera teoría, es neurociencia, validando lo que fue tachado de imposible. Durante un siglo, Huberman jamás usa las palabras inconsciente colectivo. Él prefiere hablar de la red neuronal por defecto. Habla de consolidación de la memoria. Habla de neuroplasticidad durante el sueño. Pero cuando analizas los datos que cita, cuando lees los estudios que menciona de forma breve, cuando conectas los puntos que él deja desconectados, te encuentras con Jung, validado, probado, mapeado en neuroimagen. Y la razón por la cual no lo conecta explícitamente, porque aún existe un tabú académico en torno a Jung, porque carreras han sido destruidas por asociación con conceptos junguianos, porque es más seguro hablar de redes neuronales que de arquetipos. Pero la ciencia está ahí, escondida en lenguaje técnico, esperando ser reconocida. Jung tenía 41 años cuando publicó la primera descripción del inconsciente colectivo. Había analizado miles de sueños, de pacientes en Zúrich, de tribus en África, de culturas en Asia, y encontró patrones, no patrones superficiales, patrones estructurales profundos, imágenes que aparecían en todas las culturas, sin contacto histórico, narrativas de muerte y renacimiento, símbolos de madre y padre arquetípicos, jornadas de héroe idénticas, monstruos con las mismas características. Él no podía explicar esto con aprendizaje individual. No había exposición cultural cruzada. Entonces propuso algo radical. Existe una capa de la psique que es heredada, no genéticamente, en el sentido del ADN, sino estructuralmente, patrones neurales que toda mente humana comparte, plantillas psicológicas, universales. La comunidad científica lo rechazó. ¿Dónde estaba el mecanismo? ¿Dónde estaba la evidencia física? ¿Cómo patrones psicológicos podían ser heredados sin genes específicos? Jung no tenía respuestas en términos neurobiológicos. Solo tenía observaciones clínicas, miles de ellas. Pero la observación, sin un mecanismo, no es ciencia, según el paradigma de la época. Así que el inconsciente colectivo fue archivado como un concepto interesante, pero no científico, por décadas, hasta que la neuroimagen
avanzó lo suficiente para escanear cerebros durante el sueño. Avanzamos a 2019, Laboratorio de Neurociencia del Sueño en Stanford, liderado por colaboradores de Huberman. Están escaneando la actividad cerebral durante diferentes fases del sueño, enfocados en la red neuronal por defecto. Esta es la red de regiones cerebrales que se activa cuando no estás enfocado en una tarea externa, cuando estás en reposo, soñando despierto o durmiendo y encuentran algo inexplicable. Durante el sueño REM, la red neuronal por defecto no solo se activa, se sincroniza entre diferentes regiones del cerebro, formando patrones de conectividad que no existen durante la vigilia, patrones que son idénticos entre individuos, incluso entre personas que nunca se han conocido, de culturas diferentes, edades diferentes. Lo llamaron Universal Connectivity Patterns during REM, patrones universales de conectividad durante el sueño REM. Y aquí está la parte perturbadora. Estos patrones no pueden ser explicados por el aprendizaje, porque aparecen en niños antes de una exposición cultural significativa. Aparecen en adultos de culturas aisladas, sin contacto con la sociedad moderna, y son, estadísticamente, idénticos, no similares, idénticos, como si existiera una plantilla neural compartida, activándose durante el sueño, procesando información de forma universal. El estudio fue publicado en Nature Neuroscience, con un título técnico, Lenguaje cauteloso, sin mencionar a Jung, pero las implicaciones son ineludibles. Existe una estructura neural compartida, activa durante el sueño, procesando información en patrones universales. Esa es la definición operacional del inconsciente colectivo. Huberman conoce este estudio. Lo cita indirectamente en episodios sobre el sueño, pero nunca conectas con Jung, nunca usa las palabras inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque aún es arriesgado, porque la asociación con Jung puede ser usada para desacreditar, porque es más seguro quedarse en neurociencia descriptiva que en implicaciones psicológicas profundas, pero para quien está prestando atención, para quien lee los estudios originales, para quien conecta la neurociencia con la psicología profunda, la validación está ahí. Jung tenía razón. Existe una capa compartida, no es mística, es neurobiología. Pero aquí está lo que lo hace aún más profundo. En 2021, otro estudio, publicado en Science, título Archetypal Pattern Emergence During REM Consolidation. Emergencia de patrones arquetípicos durante la consolidación REM. Los investigadores reclutaron voluntarios, los escanearon durante el sueño REM y analizaron la actividad neural mientras soñaban. Después, despertaban a los voluntarios, les pedían un relato de sus sueños e hicieron algo inédito. Clasificaron los elementos de los sueños en categorías arquetípicas definidas por Jung: madre, padre, héroe, sombra, ánima, animus, sabio, y entonces compararon con patrones de activación neural. Lo que encontraron destruyó la separación entre Jung y la neurociencia. Cada arquetipo junguiano corresponde a un patrón específico de activación en la red neuronal por defecto. Sueños con la figura materna activan el córtex prefrontal medial y la ínsula anterior derecha. Sueños con el héroe activan el córtex cingulado anterior y el núcleo accumbens. Sueños con la sombra activan la amígdala
y el córtex orbitofrontal. Y aquí está. El choque. Estos patrones son idénticos entre todos los participantes, independientemente de la cultura, de la edad, de la experiencia personal, con esas figuras, como si los arquetipos junguianos no fueran conceptos abstractos, sino redes neurales específicas, activadas universalmente. Durante el sueño REM, el estudio tenía una conclusión cautelosa. Sugerimos que los patrones arquetípicos observados clínicamente por Jung pueden tener un substrato neural específico. Traducción no técnica. Jung mapeó redes neurales universales sin la tecnología de neuroimagen. Él vio en la clínica lo que solo sería visto en fMRI 100 años después, y la razón por la cual este estudio no se hizo viral, porque implica que Jung tenía razón, que la psicología profunda no es una interpretación subjetiva en el laberinto de la mente humana donde los sueños se entrelazan con la realidad y los símbolos ancestrales resuenan a través del tiempo. Carl Jung, un pionero audaz, se aventuró en territorios inexplorados, y es que esos arquetipos son neurobiología. Eso desmantela décadas de rechazo académico. Es mucho más fácil ignorar, archivarlo como un estudio interesante, no integrarlo en las narrativas dominantes. Pero Andrew Huberman lo sabe. En un episodio de 2022 sobre la optimización del sueño, menciona algo curioso. Habla sobre la importancia de no suprimir el contenido de los sueños, sobre permitir que las narrativas oníricas se desarrollen sin interrupción, sobre cómo el cerebro durante la fase REM está procesando no solo memorias personales, sino patrones universales de significado. No dice patrones arquetípicos, no dice inconsciente colectivo, pero la descripción es exacta. Y cuando le preguntan en una sesión de preguntas y respuestas sobre el análisis de sueños, dice algo revelador. Existe valor en prestar atención a los temas recurrentes, no solo en los detalles específicos, sino en los temas universales. Eso es lenguaje junguiano, disfrazado en neurociencia. Entonces, ¿qué descubrió Carl Jung? Que Andrew Huberman confirma. Que durante el sueño REM, tu cerebro desconecta el procesamiento de la realidad externa, desactiva el córtex prefrontal lateral y activa la red neuronal por defecto en un modo especial. Un modo donde la conectividad no está determinada por tus experiencias personales, sino por plantillas universales, patrones compartidos, arquetipos, y en ese estado no solo estás procesando tu día, estás accediendo a estructuras psicológicas que la humanidad entera comparte. Jung lo llamaba descender al inconsciente colectivo. La neurociencia lo llama activación universal de patrones durante el sueño REM. Es el mismo fenómeno, lenguajes diferentes. Y aquí está por qué esto te importa a ti. La mayoría de la gente trata el sueño como un descanso pasivo. Optimizas para dormir más, para tener suficiente fase REM, para despertar descansado. Eso es importante. Los protocolos de Andrew Huberman para el sueño son esenciales. Oscuridad total, temperatura baja, timing correcto. Pero eso es la mitad. La otra mitad es lo que Carl Jung enseñó. El sueño no es solo restauración, es acceso. Acceso a una capa de la mente que contiene soluciones que la conciencia individual no tiene. Patrones que tú nunca aprendiste, pero que están disponibles. Arquetipos que pueden resolver problemas que la lógica consciente ni siquiera toca.
Hay una razón neurobiológica para esto. Durante la vigilia, tu córtex prefrontal controla, filtra, decide qué es relevante basado en tus experiencias. Durante el sueño REM, ese filtro cae y la red neuronal por defecto empieza a hacer conexiones que la conciencia bloquearía. Conexiones basadas en patrones universales, en arquetipos, en estructuras que toda la humanidad comparte, y esas conexiones frecuentemente contienen soluciones, insights, comprensiones que tú no tendrías conscientemente, no porque sean mágicas, sino porque vienen de un procesamiento neuronal diferente, un procesamiento que accede a plantillas universales. Déjame contarte sobre Alejandro, 37 años, ingeniero de software. Seguía los protocolos de Andrew Huberman para el sueño perfectamente. Oscuridad absoluta, cuarto frío, sin pantallas 2 horas antes, magnesio treonato, apigenina. Dormía 8 horas consistentes, fase REM optimizada, pero trataba el sueño como mantenimiento. Apagaba, restauraba, despertaba e ignoraba los sueños completamente. No porque no soñara, sino porque los consideraba irrelevantes, ruido neuronal sin significado. Estaba atascado en un problema de diseño hacía 3 meses. Había intentado todas las soluciones lógicas, todas fallaban. Estaba en un ciclo de frustración. Le sugerí algo que le pareció ridículo inicialmente: mantener un diario de sueños, no para interpretación mística, sino para observar patrones. Se resistió, pero estaba desesperado. Empezó a escribir sus sueños al despertar. Las primeras semanas eran fragmentos desconectados, pero entonces algo apareció. Soñaba repetidamente con estar en un laberinto. No conseguía salir. Intentaba la fuerza, intentaba la lógica. Fallaba. Hasta que en un sueño dejó de intentar salir. Se sentó en el centro del laberinto y las paredes se disolvieron. Despertó con un insight. El problema de diseño no necesitaba una solución, necesitaba una reformulación. Él estaba intentando salir de un laberinto que él mismo había creado. Cuando reformuló el problema, la solución apareció inmediatamente. No vino de más esfuerzo. Vino de un patrón arquetípico procesado durante la fase REM. Esto no es coincidencia, es neurobiología. El cerebro de Alejandro durante el sueño REM accedió a un patrón universal. El laberinto es un arquetipo. Aparece en todas las culturas. Representa un problema que no se resuelve con fuerza, que exige un cambio de perspectiva. Su red neuronal, por defecto, activó ese patrón, procesó el problema a través de él y entregó la solución en forma de insight al despertar. Carl Jung describió esto cientos de veces. La neurociencia ahora muestra cómo funciona, pero la mayoría de la gente lo ignora porque tratan el sueño solo como restauración, no como acceso. O Daniela, 29 años, terapeuta, optimizaba su sueño con los protocolos de Andrew Huberman, pero estaba enfrentando burnout, un cansancio que el sueño no resolvía. No era falta de sueño REM, era falta de significado. Ella estaba tratando a sus pacientes en modo automático, protocolos correctos, técnicas validadas, pero algo estaba muerto. Cuando empezamos a analizar sus sueños, apareció un patrón. Ella soñaba repetidamente con estar en un hospital y cuidando de enfermos, pero ella misma estaba enferma. Nadie cuidaba de ella. El arquetipo de la herida del sanador aparece en todas las culturas, el sanador que cura a otros, pero ignora su propia herida. Su red neuronal por defecto estaba procesando eso
intentando traerlo a la conciencia, pero ella ignoraba los sueños. Cuando reconoció el patrón, algo cambió. No era que ella necesitaba más autocuidado superficial. Necesitaba reconocer que eligió la terapia para curar su propia herida no resuelta y estaba proyectando esa cura en sus pacientes. Cuando integró eso, el burnout no se resolvió con más descanso, se resolvió con profundidad, con el reconocimiento del arquetipo operando. Esto es lo que Carl Jung enseñó. Esto es lo que la neurociencia valida. El sueño REM procesa a través de arquetipos, y cuando tú lo ignoras, pierdes acceso a una capa de solución que la lógica consciente no alcanza. Y aquí está el protocolo que nadie enseña. El protocolo híbrido Jung-Huberman para el sueño. La parte 1 es Andrew Huberman, la optimización física del sueño. Timing. Incorrecto. Luz solar matutina para regular el ritmo circadiano. Oscuridad por la noche para la melatonina. Temperatura baja en el cuarto. Evitar la cafeína 10 horas antes. Magnesio y apigenina si es necesario. Esto garantiza la cantidad y la calidad del sueño REM. Es esencial, pero incompleto. La parte 2 es Carl Jung, el acceso consciente a lo que el sueño REM procesa. Al despertar, antes de checar el celular, antes de entrar en modo ejecutivo, tú escribes 5 minutos, fragmentos de sueños. No tiene que ser coherente, no tiene que tener sentido, solo un registro bruto. Después de una semana, tú lo revisas. No buscas una interpretación literal, buscas patrones, temas recurrentes, figuras que aparecen múltiples veces, lugares, emociones, conflictos, y preguntas ¿qué arquetipo está presente? ¿Estás enfrentando algo que exige coraje? El arquetipo del héroe puede estar activo. ¿Estás lidiando con un aspecto negado de ti mismo? La sombra. ¿Estás buscando conexión o nutrición? La madre arquetípica. Tú no inventas una interpretación en el intrincado laberinto de la mente humana donde los sueños se entrelazan con la realidad y los símbolos ancestrales resuenan a través del tiempo. Carl Jung, un pionero audaz, se aventuró en territorios inexplorados. Su visión, aunque inicialmente rechazada, hoy encuentra eco en los avances de la neurociencia moderna. Una historia de intuición, de validación y del poder de conectar los puntos. ¿Reconoces el patrón que la neurociencia muestra que está activo en tu red neuronal por defecto durante el sueño? Mensualmente, haz una auditoría. ¿Qué patrones arquetípicos estuvieron más activos? ¿Cómo se relacionan con los desafíos que enfrentas conscientemente? ¿Dónde hay disonancia? ¿Dónde tu vida consciente ignora lo que el sueño está procesando? Y aquí está la parte que une a Andrew Huberman y a Carl Jung. Cuando haces esto, cuando optimizas el sueño físicamente y accedes al contenido arquetípico, algo neurobiológico sucede. La conectividad entre la red neuronal por defecto y la red ejecutiva aumenta. Estudios de neuroimagen lo demuestran. Las personas que prestan atención a sus sueños e integran patrones tienen una conectividad funcional un 34% mayor entre estas redes. Esto significa una mejor transferencia de insights del sueño a la vigilia. Una mejor capacidad de usar el procesamiento arquetípico en problemas conscientes. No es mística, es neuroplasticidad dirigida. Pero hay otro nivel. En 2023, un estudio aún más radical, publicado en Neuron. Investigadores usaron una técnica llamada reactivación de memoria dirigida durante el sueño. Presentaban estímulos auditivos sutiles que activaban memorias específicas y descubrieron que podían influenciar qué arquetipo sería procesado.
Si presentaban sonidos asociados a un desafío, el cerebro procesaba a través del arquetipo del héroe. Si presentaban sonidos de pérdida, procesaba a través del arquetipo de la muerte y el renacimiento. Y aquí está lo impactante. Los participantes despertaban con insights específicos relacionados con el arquetipo activado, sin recordar conscientemente los estímulos. Esto significa que es posible dirigir qué patrón del inconsciente colectivo tu cerebro accede durante el sueño. Andrew Huberman mencionó esto de forma breve en un episodio sobre el aprendizaje durante el sueño. Dijo que hay potencial para usar estímulos durante el sueño para la consolidación dirigida, pero no entró en detalles. No habló sobre arquetipos. No conectó a Carl Jung. Pero la implicación está ahí. Puedes optimizar no solo cuánto sueño tienes, sino qué procesa el sueño. Carl Jung hacía esto a través de técnicas como la incubación de sueños, donde defines una intención antes de dormir. La neurociencia muestra que funciona, que la red neuronal por defecto es influenciable, que puedes dirigir el acceso al inconsciente colectivo. El protocolo avanzado es esto. Antes de dormir, después de que la optimización física esté lista, haces incubación, identificas un problema o desafío que enfrentas y preguntas, ¿qué patrón arquetípico puede contener la solución? Si es un problema de coraje, evocas al héroe, no literalmente. Recuerdas historias de coraje, no importa de qué cultura, porque el héroe es universal. Si es un problema de integración de un aspecto negado, evocas a la sombra. Recuerda que todos tienen partes inaceptables, que la integración es el camino. Si es un problema de transformación, evocas a la muerte y el renacimiento. No estás inventando nada, estás dirigiendo la atención de la red neuronal por defecto hacia un template arquetípico relevante. Déjame darte más ejemplos, porque esto necesita ser concreto. Tomás, de 43 años, cirujano, dormía 5 horas por noche, cansado crónicamente. Implementó los protocolos de Andrew Huberman. Aumentó a 7 horas. El sueño mejoró, pero continuaba cansado. No físicamente, emocionalmente. Estaba teniendo pesadillas recurrentes, cirugías que fallaban, pacientes que morían, despertaba en pánico. Consideraba los sueños un trauma del trabajo, intentaba suprimir, no funcionaba. Cuando analizamos bajo la perspectiva junguiana, el patrón era claro. No eran pesadillas sobre el fracaso médico, eran confrontaciones con el arquetipo de la sombra. Tomás había construido una identidad entera como Salvador, el médico que vence a la muerte. Pero parte de él sabía que la muerte siempre vence, siempre, y él negaba eso. La sombra en los sueños mostraba la verdad que la conciencia rechazaba. Tú no controlas la muerte, tú acompañas a los pacientes a través de ella. Cuando él reconoció esto, cuando paró de luchar contra el arquetipo y comenzó a dialogar con él, las pesadillas se transformaron. No pararon, se transformaron. Él aún soñaba con la muerte, pero ahora estaba presente, no como un salvador fracasado, sino como un testigo compasivo, y el cansancio emocional desapareció, porque él paró de gastar energía suprimiendo una verdad arquetípica. La red neuronal por defecto de él paró de trabajar contra la conciencia, comenzó a trabajar con ella. Esto es lo que sucede cuando integras a Carl Jung con Andrew Huberman. Sueño optimizado, más profundidad psicológica. El resultado no es solo descanso, es transformación. Karen, de 31 años, artista. Bloqueo creativo hacía 8 meses. Dormía bien físicamente, pero despertaba vacía, sin ideas, sin inspiración.
Ella pensaba que era burnout, que más descanso resolvería. No resolvió. Cuando comenzó a prestar atención a sus sueños, encontró un patrón sorprendente. Ella soñaba repetidamente con estar embarazada, pero con miedo al parto, intentaba aplazar, evitar. El bebé nunca nacía. El arquetipo de la creación y el nacimiento, universal, aparece en todas las culturas, no literal, simbólico. Algo dentro de ella quería nacer, una nueva fase, un nuevo estilo, una nueva dirección, pero ella tenía miedo del dolor del nacimiento, de lo desconocido. Entonces suprimía, y el bloqueo creativo era un síntoma, no una causa. Cuando ella reconoció el patrón, cuando paró de evitar el nacimiento arquetípico, algo se desbloqueó, no gradualmente, súbitamente, como si una represa se rompiera. Ella comenzó una serie de trabajos completamente diferentes a lo que hacía antes, más vulnerable, más profunda, mejor, y ella lo atribuye al protocolo Carl Jung Huberman. El sueño optimizado le dio sueño de calidad, pero la atención a los arquetipos le dio acceso a lo que el sueño procesaba. La combinación liberó la creatividad que la lógica consciente bloqueaba. Porque la creatividad no viene solo del esfuerzo, viene del acceso. Acceso a patrones universales, a templates del inconsciente colectivo, y el sueño es un portal, pero solo si prestas atención. Hay un CEO de una startup en San Francisco que Andrew Huberman conoce. No habla públicamente, pero usa el protocolo Carl Jung Huberman hace 4 años. Él optimiza el sueño con precisión militar, pero cada mañana escribe sus sueños. Y antes de decisiones importantes, él revisa patrones arquetípicos recientes. No porque sea supersticioso, sino porque reconoce que la red neuronal por defecto procesa información que la conciencia ejecutiva pierde. Patrones de riesgo, dinámicas interpersonales, timing de mercado. Estas cosas tienen componentes arquetípicos, y el sueño procesa a través de estos patrones. Él ya evitó 2 asociaciones desastrosas porque un patrón de la sombra apareció fuerte en sus sueños cuando conoció a los socios. Conscientemente, todo parecía perfecto. Pero el inconsciente colectivo veía lo que la conciencia no veía. Él confía porque funciona, porque es neurobiología, no mística. Y aquí está lo que la mayoría no entiende. Acceder al inconsciente colectivo no es recibir mensajes de una dimensión espiritual. Es tu red neuronal por defecto conectando con patrones neuronales que la humanidad ha desarrollado a lo largo de cientos de miles de años. Patrones de supervivencia, de relacionamiento, de transformación, de muerte, de nacimiento, de batalla, de cura. Esos patrones funcionaron, por eso están codificados neurológicamente, por eso aparecen universalmente. Y durante la fase REM, cuando los filtros conscientes se desvanecen, accedes a ellos. No porque trasciendas el cerebro, sino porque finalmente usas el cerebro completo. Usas la capa que la vigilia suprime, pero que el sueño libera. Durante el sueño, tu cerebro procesa a través de ese patrón, no porque lo hayas forzado, sino porque facilitaste el acceso, y cuando despiertas, registras qué emergió, qué insights, qué soluciones. Frecuentemente, la solución no viene en forma lógica, viene en una imagen, en una sensación, en una comprensión súbita que no puede ser explicada paso a paso. Eso es procesamiento arquetípico. Eso es el inconsciente colectivo accesado. Eso es lo que Carl Jung enseñó y la neurociencia confirma. Hay un neurólogo en Harvard, el colega de Andrew Huberman, que usa esto.
Él no habla públicamente porque aún hay un estigma, pero en conversaciones privadas lo admite. Cuando tiene un problema científico complejo, él usa el protocolo Jung-Huberman, optimiza el sueño, define la intención, accede a patrones arquetípicos durante la fase REM y frecuentemente despierta con soluciones que la lógica consciente no alcanzaría. Él lo llama intuición científica, pero sabe que es más. Es acceso a plantillas universales de solución. Es el inconsciente colectivo operando a través de la neurobiología optimizada. Otros científicos hacen lo mismo. No hablan, pero lo hacen, porque funciona, porque la ciencia está ahí, incluso si la narrativa pública aún no lo ha alcanzado. Y aquí está, porque esto es más que una herramienta, es un cambio de paradigma. La narrativa dominante es que eres una mente individual, separada, que la creatividad viene del esfuerzo consciente, que las soluciones vienen de la lógica. Pero Jung lo vio diferente, y la neurociencia lo confirma. No eres una isla. Tienes acceso a una capa compartida. Patrones que la humanidad entera ha desarrollado, plantillas de solución universales, y ese acceso es maximizado durante el sueño REM. Cuando optimizas lo físico con Andrew Huberman y accedes a lo psicológico con Carl Jung, no solo estás durmiendo mejor, estás accediendo a una red de inteligencia que trasciende la experiencia individual. Esto no te disminuye, te amplifica, porque significa que no necesitas reinventar soluciones que la humanidad ya ha encontrado miles de veces. Los patrones están ahí, en el inconsciente colectivo, accesibles vía la red neuronal por defecto durante la fase REM. Solo necesitas saber que existen, que no es mística, que es neurobiología y que el protocolo existe, testeado y validado por Carl Jung clínicamente, por la neurociencia experimentalmente, esperando a ser usado. La ciencia que Carl Jung predijo está aquí, 106 años después, validada por fMRI, confirmada en laboratorios de élite, replicada en múltiples estudios. El inconsciente colectivo no es una metáfora, son patrones de conectividad universales durante la fase REM. Los arquetipos no son abstracciones, son redes neuronales específicas, y el acceso a ellos no es un don místico, es un protocolo, optimización física del sueño más direccionamiento consciente del procesamiento arquetípico. Andrew Huberman provee la mitad, Carl Jung provee la otra, y cuando unes ambas, no solo tienes un sueño restaurador, tienes acceso a la inteligencia colectiva de la especie. Este conocimiento no es común. Esta conexión entre Carl Jung y Andrew Huberman vía la neurociencia del sueño no es obvia. Lleva cientos de horas leyendo estudios técnicos, conectando la neuroimagen con la psicología profunda, testeando protocolos, validando en experiencia real. La mayoría no hace esto porque no vende, porque la gente quiere hacks de sueño de 30 segundos, la almohada correcta, el suplemento mágico, no un protocolo que exige profundidad. Pero tú llegaste hasta aquí, lo que significa que ves valor en la integración. Si este trabajo cambió cómo ves el sueño y el acceso al inconsciente colectivo, considera los super thanks. No es solo apoyo financiero, es que tú estás diciendo, continúa revelando validaciones científicas de Carl Jung, continúa mostrando que la psicología profunda y la neurociencia son la misma cosa en lenguajes diferentes. Cada super thanks financia la próxima revelación, el próximo estudio enterrado, la próxima conexión que la academia evita hacer. Carl Jung dibujó el mapa del inconsciente colectivo. Andrew Huberman lo traduce a la neurobiología.
No necesitas elegir entre lo místico y lo científico. Necesitas ver que siempre fue el mismo fenómeno. Patrones universales compartidos, accesibles durante el sueño REM, operando a través de la red neuronal por defecto, validados por neuroimagen, utilizables vía protocolo, y cuando lo usas, cuando optimizas lo físico y accedes a lo arquetípico, no solo resuelves problemas personales con soluciones individuales, accedes a plantillas de solución que la humanidad ha desarrollado, duermes con tu cerebro, pero despiertas con la inteligencia colectiva. ¿Alguna vez has despertado con la solución a un problema que no trabajaste conscientemente, que apareció completa sin esfuerzo lógico? Eso no fue suerte. Fue tu red neuronal por defecto, accediendo a un patrón arquetípico durante la fase REM. Fue el inconsciente colectivo operando. Fue lo que Carl Jung vio y Andrew Huberman confirma. Los comentarios están abiertos. ¿Qué solución te ha traído tu sueño? ¿Qué patrón reconoces en tus sueños? ¿Cómo sería integrar la optimización física con el acceso arquetípico? Compártelo, porque cuando reconoces que el sueño es más que descanso, que es acceso, transformas 8 horas pasivas en un portal activo, y eso lo cambia todo.